En esta ocasión vamos a hacer una reflexión sobre un tema quizás muy manido, pero que siempre nos enfrentamos a ello, tanto uno mismo como la idea que tienen los demás de nosotros, que es la idea del ego. ¿Cómo saber si estamos en el ego? ¿Cómo superar esa barrera cuando otras personas nos dicen es que tienes ego? ¿Cómo podemos saber si estamos en el ego o no estamos en el ego? Es un tema como muchos otros que se van a abordar según la perspectiva desde la que partimos, y en nuestro caso la perspectiva es el trabajo interior que estamos realizando. En líneas generales podríamos decir que cuando estamos alejados de ese ser interior real, ese yo profundo, podemos decir con toda seguridad que estamos en lo que no somos. Por lo tanto, podríamos afirmar que estamos en la creación de una idea, de una identidad ilusoria que realmente no es. Más allá de ver la idea de ego como algo negativo, ni como algo a eliminar, sino es sencillamente una idea que construimos para tener la sensación de ser, de tener una identidad. Puede que esa idea de uno mismo al final sea una idea muy negativa, muy egoica, que establezca unos vínculos y unos lazos muy limitantes con los demás. O puede ser una idea de uno mismo muy bien intencionado, muy cercano a ese contacto interior, pero por definición cualquier cosa que sea no ser lo que somos, tal cual, sin ningún añadido, es decir, todo lo que no sea estar en el centro, implica de algún modo que estamos poniendo nuestra atención en la realidad que vemos sobre nosotros mismos en base a una idea, a un interés de conocer. Vamos a interiorizar y a reflexionar sobre ello, porque siempre es una manera más precisa de valorar, de percibir, de entender, de comprender y de recibir una guía interior. Cuanto más enfocados estamos en el interior, más podemos acercarnos a la verdad, a lo que somos, al no ego. Así que vamos a iniciar esta interiorización. Realmente cuando entramos dentro en meditación, lo que está ocurriendo es que estamos dejando la idea de que somos algo. Si tenemos ya esa práctica, ese profundizar en el interior, y sobre todo si ya hemos establecido el punto de referencia de lo real, nos va a ser muy sencillo entender la cuestión del ego, la cuestión de prestar atención a una idea de ser algo y por qué nos empantanamos de ese modo cuando estamos en el mundo de relaciones humanas, donde por lo general todos vivimos en base a una idea de algo que somos. Ahora, en primer lugar, lo que vamos a hacer es entrar dentro y percibir cómo profundizamos más cuanto más soltamos.
Si no retenemos ninguna idea de lo que estamos viviendo en el exterior, de lo que somos, veremos que vamos a ofrecer muy poca resistencia en ese descender al interior. Hay una profundidad, un lugar donde ya uno se siente libre de todo, de toda la idea que tiene de sí mismo, de toda la idea de estar siendo un personaje humano que evoluciona según las circunstancias exteriores, camino de su final. En ese punto profundo es el lugar donde hacemos un silencio completo. No se oye nada, no se escucha nada, da la sensación de estar en el vacío, como de no poder profundizar más porque ya no hay una medida del espacio ni del tiempo. Físicamente podríamos sentir como si estuviésemos en nuestras tripas, percibiendo todo a nuestro alrededor y a la vez estando en un vacío absoluto. Es interesante aprender a razonar desde ese lugar. No es un lugar donde razono a través del pensamiento, ni siquiera de mi mente, sino que es una manera de razonar muy diferente. Es un estar en armonía, una reflexión muy sutil que me permite percibir cada vez con más claridad que verdaderamente en ese lugar me reconozco y me siento no solo en armonía y en paz, sino que me siento en casa, muy cercano a lo que creo ser. Si permanezco en ese lugar, veo que no necesito generar ninguna idea sobre mí. De hecho, logro estar en ese estado porque no construyo ninguna idea. Únicamente percibo que mi interior se expande y puede abarcar mucho más. Si de esa manera, desde ese estado, me abro a percibir mi cuerpo, el espacio que me rodea, veo que puedo mantenerme en esa forma especial de percibir la realidad, de razonar desde esa nueva sensación de ser. Y del mismo modo y desde el mismo lugar puedo darme cuenta de cómo funciona la mente, cómo funcionan los pensamientos, y desde ese lugar sé que para que se produzcan pensamientos he de adquirir la idea de ser una identidad que necesita pensarse para sostenerse.
Curiosamente, es algo que no me apetece en absoluto hacer porque no hay nada como estar en ese vacío de tener que generar una idea sobre mí, una idea sobre lo que pueda ser. Me siento tan a gusto siendo lo que es. Puedo también acceder al banco de memoria, nuestros recuerdos, darnos cuenta de cuántas y cuántas veces nos hemos visto como obligados a sostener una idea sobre uno mismo, como esa idea necesitaba sostenerse, cómo hemos necesitado y dependido de esa idea para ser algo, cómo hemos luchado por que esa idea de uno mismo estuviese en un lugar aceptable, seguro, que nos permitiera relacionarnos con los demás desde nuestra idea de lo que estamos siendo, en esa relación entre tantas y tantas ideas en otros de lo que han construido de sí mismos del mismo modo que nosotros hemos sostenido. Todo ello observándolo desde ese vacío que es y dándonos cuenta de que para que lleguemos nuevamente a esa situación de creernos una identidad que realmente no es, no existe, hemos de realizar un traspase de conciencia, de atención, de dar más fuerza a la realidad externa para que pueda ocurrir esto que ocurre tantas veces, de desconectar de mi interior, de ese vacío tan seguro, tan armonioso, tan estable, que ya sé ser, para ceder una identidad, una personalidad, una realidad a algo que me veo obligado a sostener y ser para relacionarme en el mundo exterior. Tengo que darme cuenta que ese proceso ocurre sin darme cuenta, quizás anteriormente ocurría de manera instantánea, estar en un estado meditativo sintiendo la paz interior, para un instante después, ¡zas!, ya me he ubicado nuevamente en la identidad construida y quizás luego podría ocurrir que quisiera compartir con otro ese estado que tenía, considerándolo magnífico, incluso llegando a discutir con otra persona porque, por ejemplo, te dice eso es ilusorio, eso no sirve, y entonces ya estamos nuevamente enredados en lo que se suele llamar lucha de egos. Y estar en el ego es simplemente dejar ese estado de vacío para dar vida, para sostener una idea de uno mismo. Entonces, si nos preguntamos
Si estamos aún en el ego, la respuesta sería: durante todo el tiempo que no estés en ese vacío sintiendo tu interior, estás en el ego, no porque lo desees ni porque realmente lo seas, sino porque tu atención ya no está en lo que eres. Podemos permanecer todo el tiempo que deseemos y que necesitemos para afianzarnos en esa manera de estar en ese vacío que realmente es el vacío de las identidades. Lo que decían de desnúdate y entra en el vacío. Para afianzarnos y para lograr no salir ni dejar de vivir ni de estar como tal o cual ser interior que ahora quizás estemos conectando. Una vez que aprendamos a estar de esa manera, veremos que igualmente cuando vayamos a hacer algo con la realidad exterior, quizás compartir esto que estamos ya percibiendo, vamos a ver que hay una doble vía, que es sostener el estado interior y desde ese silencio, a través de la compasión, que en realidad no es otra cosa que establecer esa comunicación interior desde nuestro vacío, desde nuestro ser, con el ser de los otros, simplemente por mantener la atención en nuestro interior y percibir desde ese interior la realidad interior del otro. Simplemente por ese hecho ya se produce una conexión donde fluye lo mismo que uno está percibiendo interiormente desde ese vacío, como un amor incondicional que nos sostiene, camina hacia el otro interiormente, y es como toda criatura en la naturaleza y en la vida es sostenida por el amor incondicional de nuestro propio ser, del uno, y es así como todo se sostiene, como todo es amado y como desde lo humano lo llamamos compasión, que no es otra cosa que respetar el proceso de otra individualidad en base al propio milagro que ha de ocurrir en sí mismo, en base a su propia decisión y su propio camino, su libre albedrío, para conectar igualmente con ese espacio vacío real. Y por otra parte está lo que podamos hacer a nivel humano. Mientras estemos unidos a un cuerpo, no podremos evitar en modo alguno trasladar una imagen de estar ubicados en un cuerpo, moviendo un cuerpo. Por lo tanto, de nosotros ya se va a construir una idea que no tiene nada que ver con nuestro vacío interior, y esa idea
estará apoyada por nuestros actos, quizás caminar, respirar o incluso compartir alguna cuestión interior. No podremos controlar en modo alguno lo que cada ser construya desde nuestra imagen. Habrá personas que construyan una imagen magnífica donde puedan conectar o les pueda coincidir con sus patrones, con sus ideas, y puede incluso que encuentres a una persona que también esté desnudo e interiormente viviendo desde ese lugar, y seguramente se establecerá una concordancia interior y exterior. Pero por lo general el otro recibirá esa imagen que ve, pasará por sus filtros, por sus propios espejos, sus propias ideas, y no es de extrañar que en algún caso muestre la frase «tienes mucho ego». El hecho de que incluso habiendo y permaneciendo en ese estado interior genere juicios en los otros de manera que te cataloguen, tiene mucho que ver con ellos y poco si realmente uno mismo ya lo ha entregado todo y podrá sostener ese estado interior. Parece que el modo correcto de actuar es hacerlo desde el silencio y a la vez desde los actos. Sin duda es una labor y una tarea a aprender, y si de algún modo nos crea un conflicto, un problema, el hecho de que seamos juzgados, sin duda es porque aún necesitamos profundizar más, soltar más, servir mejor. Así que si nuestra vocación es llegar al interior y a la vez servir a los demás, habrá que practicar mucho, habrá que observar mucho y habrá que intentar que lo que le llegue a la otra persona nos ocasione una reacción que pueda realmente generarnos un conflicto. Vamos a dedicar un tiempo a reflexionar sobre todo ello, de cómo podemos mantener y sostener esa desnudez, ese estado interior, sea cualquiera lo que ocurra en esa acción de querer compartir lo interior.
interesante este tema. Esa dificultad de querer salir, de querer liberarnos de la idea, y la dificultad que tiene el mantenerse fuera a la hora de compartir. Me recuerda a los vídeos que se grabaron y se han compartido previamente, que se combina bastante con esto, que se llaman Yo te libero, yo me libero, como si liberamos al otro del juicio, le permitimos evolucionar, y cómo los juicios de los demás nos atrapan de algún modo, siempre y cuando no estemos fuertemente anclados en esa realidad interior, en ese ser interior, lo que nos haría mucho más invulnerables, mucho más seguros, y ahí está la tarea.